Dios les bendiga al caminante de la fe. Continuamos con el manual de guerra espiritual, Dr. Eddie Murphy. Lo leímos textualmente, el video número 26, que estábamos hablando en el anterior video sobre la demonización, responsabilidad y autoridad. La historia de Pat, el testimonio de un paciente del Dr. Murphy. Y quedamos en dice, me había enterado de que Pat procedía de un hogar con muchos problemas. Sus padres se habían separado cuando eran adolescentes. Quería mucho a su papá, pero no tenía respeto alguno por su mamá. Vio cómo su familia se desintegraba ante sus ojos. Poco después de la separación de sus padres, su padre murió repentinamente de un ataque cardíaco y su madre mintió acerca de la edad de su hijo de solo 17 años. Por aquel entonces, y le alistó en el ejército para sacarlo de casa. Pat me preguntó, aquí es donde comenzamos el video. Pat me preguntó dónde estaba ese supuesto Dios tuyo, cuando mi hogar se deshacía. ¿Qué clase de Dios es el que permite un mal semejante en el mundo? Le dije que no tenía todas las respuestas para su enfado con Dios y con la vida, pero sí para su confusión. Y esa respuesta estaba en Cristo. Al final le expliqué que a menos que abriera su mente y su corazón y diera a Dios una oportunidad, tendríamos que dejar de salir juntos. Mi novio tendría que amar a Cristo lo mismo que yo. Papá, estábamos sentados uno al lado del otro en un banco del parque Stamford, cerca de la casa. Había llovido mucho la noche anterior. El suelo estaba mojado y con muchos charcos de barro. Entonces delante de mis ojos sucedió lo más insólito que he visto en mi vida, está narrando la hija. El cuerpo de Pat se levantó en el aire y fue proyectado hacia atrás por encima del respaldo del banco. Cayó sobre un charco y rodó de un lado a otro para otro lado hasta que estuvo todo cubierto de barro. De repente se levantó de un salto y empezó a dar brincos como de un mono. Sus ojos estaban vidriosos y reflejaban odio hacia mí. Sacó la lengua e hizo un siseo y me escupió. Luego de su garganta salió un torrente de juramentos y blasfemia completamente demoníacos. Papá sabía que no era Pat quien me miraba con ferocidad. Me escupía, nos maldecía a mí y a Cristo y saltaba a mi alrededor en el barro. Era un demonio. Intenté recordar todo lo que nos habían enseñado en cuanto al trato con los demonios que se manifestaban, pero estaba sola y asustada. Empecé a citar la palabra de Dios contra ellos y eso lo enfureció todavía más. Oré, lloré y continué citando las promesas de la protección del Señor para mí misma, de salvación para Pat mediante la sangre de Jesucristo. Aquello gritó de veras a los demonios. Aquello agitó de veras a los demonios. Cuando mencionamos el nombre de Cristo, los demonios son alborotados. Aquello agitó de veras a los demonios. Por último, comencé a cantar ese coro de testimonio infantil que dice: Cristo me ama
bien lo sé, cambiándole la letra y declarando por fe la salvación de Pat, ya que no podía hacerlo él mismo. Cristo ama a Pat, bien lo sé, su palabra me hace ver que Pat es aquel. Mientras lo hacía, comencé a marchar en círculo alrededor de Pat, cantando con toda mi fuerza. Los demonios jamás me quitaron los ojos de encima, pero siguieron saltando en el barro mientras yo los rodeaba. Después de una hora así, estaba tan cansada que apenas podía caminar. Sabía que necesitaba ayuda. Recordé que dos de los líderes de nuestra misión, los cuales tenían experiencia con demonios, vivían cerca, de modo que me metí en el coche de un salto y fui a buscarlos. Gracias a Dios que ambos estaban en esa casa y accedieron a volver conmigo para ayudar a liberar a Pap. Cuando llegamos al parque, Pap no estaba allí. Vive en un piso no demasiado lejos, de modo que fuimos a su casa. Al llegar encontramos la puerta abierta y a él sentado en el sofá, medio aturdido, pero en su cabal juicio. Los dos hombres oraron con él. Todavía quedaban algunos demonios, pero básicamente estaba libre. Caroline me dijo: no recuerda nada de lo sucedido desde que empezaste a hablarme con firmeza acerca de mi pecado, de orgullo y mi necesidad de arrepentimiento, humillarme y aceptar a Cristo como Señor y Salvador. De repente todo se quedó en blanco. Lo siguiente que sé es que estaba sentado en un charco de barro del parque cubierto de lodo y que te habías ido. No podía entender lo que me había sucedido ni por qué estaba marchado. ¿Por qué te habías marchado? Volví a casa completamente confundido. Me quité la ropa sucia y comencé a ducharme y a mirar hacia arriba para ajustar la ducha. Tuve una visión. La cruz de Cristo aparecía supuestamente a la misma. De repente me sentí libre. Lo único que recorría mi mente era: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver. Me confesé a Dios llorando y me escuchó. Clamé a Jesús, entró en mi vida y me limpió de todos mis pecados. Ahora sé que hay un Dios y que Él es el Padre, mi Padre. Sé que Jesucristo es real y que es mi Salvador y mi Señor. Aunque he contado esta historia docenas de veces, todavía me hace saltar las lágrimas y llena de alegría mi corazón. Cuando volví del extranjero, pasé horas enteras con Pat en la oración y en el estudio bíblico. Se había incorporado ya a un grupo de universitarios de cierta iglesia local y estaban testificando de Cristo. Había estado endemoniado, sí, de manera grave. Cuando salieron los demonios, no lo sé. Quizás en un parque mientras Caroline les mandaba que lo hicieran y proclamaban los cánticos de salvación de paz por fe. Lo he visto suceder de esa manera. Próximo video continuamos con: o tal vez salieron cuando el Señor vino a Pat en la lucha por primera vez en su vida, pudo creer y proclamar su salvación. En el próximo video estaremos hablando el final del relato de Pat, que queda muy poquito. Fue el último problema que tuvo Pat con los demonios. No le atacaron una y otra vez. Tenía que aprender a autoliberarse continuamente. Le fue necesario acudir a cristianos con más fuerza para que recibiera la oración e incluso la liberación suplementaria. La liberación es más un proceso que un suceso crítico para la mayoría de las personas gravemente endemoniadas. Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente vídeo.